Parece que se terminó este cartelito. Estados Unidos no me interesa, ni la cultura, ni el país, ni nada. Acabamos de comprar patacones rellenos. El color espectacular del agua de aquí. ¿Juan, el domador de caballos? Sí. Este río nace en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta moto había fabricado el chasis unos cuantos años antes y lo tenía ahí. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te cuento que yo soy Flor y junto con Juan y la Merche, nuestro motorhome, vivimos viajando hace más de 5 años y medio. Venimos manejando desde la Argentina y este es nuestro 8º país en viaje. En este momento estamos en el Caribe colombiano y esta playa es la playa Mendihuaca, la playa de Mendihuaca, que se encuentra solamente a unos 45 kilómetros de Santa Marta. En el video anterior les conté que hicimos la solicitud de la extensión de nuestra estadía aquí en Colombia, o sea, fuimos a Migraciones y les preguntamos cómo había que hacer la prórroga. La cuestión es que hicimos todo el trámite por internet, esto se hace por internet y ahora nos acaban de responder que la solicitud fue preaprobada. Quiere decir que ahora tenemos que pagar el impuesto a esta prórroga y después nos van a aprobar esa solicitud y cuando nos den la confirmación de la aprobación, recién ahí tenemos que empezar el trámite de la Merche, porque nosotros hacemos el trámite como personas en Migraciones, pero a la Merche se la hacemos en otro organismo que es la DIAN, porque es la importación temporal del vehículo al país. Así que todavía estamos terminando todo este trámite. Hora de comer y por supuesto que no se cocina nada, todo frío, pero igual hay huevo duro que Juan, muy valiente, se animó a cocinar. Así que unos taquitos con atún, huevo duro, cebolla, tomate y mayonesa. Mirá mi facha. Y Juan tiene esta, lo vamos a patentar. La facha de Juan no son botas, son medias. No, te matan los tobillos. Los mosquitos son tremendos, así que hay que protegerse como uno pueda. A comer. Que tenemos, amigo, ojo que dejamos a veces la puerta abierta, no es una invitación, ¿eh? Esta es la primera playa que al atardecer no lo vemos detrás del mar o en el mar, sobre el mar, sino que lo vemos en otro lugar por la posición en la que está ubicada esta playa. También es la primera playa en la que está prohibido el baño en donde estamos, porque como les conté en el video anterior, esta zona playa de surfistas con mucho oleaje, no se puede uno entrar y bañarse, hay que ir caminando hasta la desembocadura del río. ¡Wow! Este cangrejo, que en paz descanse, miren lo enorme que es, qué bárbaro. Si estaría Juan acá me asustaría, seguro. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Yo estoy a punto de empezar mis ejercicios, pero acá viene el surfista. ¿Qué pasó? No sabe cómo estaban las olas. Tremendas. Me imagino. Salí seco. No, agarré un laburito.
Un laburito, agarré una pega. Agarré un camello, porque acá se dice camellar. Camellar le dicen a trabajar acá. Hay un puestito de escuela de surf, un puesto de escuela de surf, y el chico me pidió si le podía escribir en blanco el nombre Tayrona Surf School. Ahí está, a lo largo. Que esto va a tener un nombre acá, las letras de la escuela de surf. Y le voy a tirar un poquito de onda, pero nada, re contento. Poder estar trabajando, conseguir trabajo acá en el Caribe. Qué valentía la mía, ¿eh? Estoy preparando desayuno. Voy a hacer unos huevitos revueltos con cebollita, pero mira, herví arroz, yo no puedo creerlo. Hice unas tostaditas. Este es el momento, es ahora o nunca. Ahora sí, con el sonido de fondo del ventilator, por supuesto, que no puede faltar. Me animé, lo logré. El desayunito son huevos revueltos con cebollita y champiñones, el arrocito, las tostadas con mantequilla. A comer, hermoso. Pasaste, Bursa, gracias totales. ¿Qué es lo que es ese puestito que se fusiona con la merche? No, tremendo la imagen. Me encanta cómo está quedando el puestito de Juan. Y parece que se terminó este cartelito. ¡Wow! ¡Hermoso! Me encanta, mi amor. Genial, quedó muy lindo. La verdad que sí. El chico quería solo color blanco, nada más. Claro, no quería colores, nada. Bueno, ya saben, si vienen acá y ven este cartelito, ya saben quién lo hizo. Aquí, Juan, él mismo con sus manitos. Así que si se saca una foto, no se etiqueta. Se te va a complicar, que queda lejos. Se largó, tremenda lluviecita. Desde que llegamos al Caribe, que no llovía así, pero sí que desde que llegamos acá, que vienen habiendo unos relámpagos, unos truenos tremendos. Ahora llegó el agua. ¡Ay, Dios! No va a caer por acá. Buen día. Y qué noche, Tete, qué noche tuvimos anoche. Dios mío, desde que empezó a llover a la tarde no paró nunca más hasta la noche tarde. Y eso bajó la temperatura de la merche, así que pasamos una noche espectacular, fresquita incluso. Imagínense que yo apunté el ventilador directamente para Juan, que ama el ventilador, le encanta y prefiere tener frío porque no aguantaba el vientito fresco, y hasta nos tapamos, amigos, nos tapamos con las sábanas. Estoy feliz. Y ahora toca preparar la merche en modo camioneta porque vamos a ir a buscar un nuevo patio. Y ahora que estoy viendo acá el repelente, si vienen a esta zona, a esta playa, la playa Mendihuaca, recuerden traer mucho repelente, se los dice una amiga, y traten de que sea en base oleosa, porque aquí los bichos no dan tregua. Salimos a la ruta después de 4 días de haber estado estacionados en el estacionamiento de la playa de Mendihuaca, que como les conté en el video anterior, el estacionamiento tiene un valor de 40.000 pesos por día, a razón de $10 para que uno se pueda quedar a pasar la noche completa con el motorhome. Comprar patacones rellenos. Qué cosa que nunca hemos comido. Vamos a probarlos por primera vez. Desarrollo un poquito. El patacón es el plátano verde por lo general, aplastado y frito. Lo he mostrado cómo se hace inclusive.
Y este patacón particularmente está relleno de pollo. ¡Ay, Dios! Tiene una pinta, pero el tamaño de este patacón relleno no les puedo explicar. Pero qué delicioso que es. Además de pollo tiene papa. El relleno, ¡oh! No, es gigante esto. Estamos en la ruta camino a Palomino y no podía dejar de mostrarles el color espectacular del agua de aquí. Finalmente llegamos a nuestro destino, que no es Palomino la ciudad ni la playa, sino que es el río Palomino. Y acá va a quedar estacionada la Merche en otro estacionamiento. De estacionamiento en estacionamiento estamos, porque parece que en esta zona va a ser todo así. No hay otro tipo de lugar como para dejarlo, así que vamos caminando hasta el río. Ponete ahí al ladito así se ve lo inmenso que es este ceibo. Qué bárbaro. Mira que no es un perro, ¿eh? Ay, vení, chiquito, te quiere acariciar. Ahí viene. No. Venía, pero no a vos. Sit down. Sit down. Hola. Hola, chiquito. Hola. Te pica, ¿viste? Rascale, que le pica. Se rasca el boludo. Ay, cosa bonita. ¿Juan el domador de caballos? Sit. Por ahí está la Merche y todo este ripio es el camino que va hacia el río, y en realidad uno puede pasar y se puede estacionar ahí. Lo que pasa es que te interceptan en el estacionamiento y ya no te dejan continuar para que uno deje el vehículo en el estacionamiento, pague el estacionamiento y no continúe. Pero bueno, vamos a ver si después intentamos ir cuando esté todo cerrado más tarde, que se va a ir todo el mundo. Y de acá son 300 metros y llegamos al río. No falta nada, pero bueno, ahí te agarran para que ustedes lo sepan, porque este lugar está marcado en iOverlander, la aplicación que nosotros usamos para buscar lugares para estacionar, pero aclaran eso, que hay que poder lograr sortear a las personas del estacionamiento como para que uno pueda continuar este camino hasta llegar al río. Y llegamos al río Palomino. Qué grosso, qué grande este río, y a pocos metros tenemos la desembocadura del río en el Mar Caribe. Este, al igual que el río Mendihuaca, que es el que les mostré en el video anterior, el de la Poza Encantada, este río nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el Mar Caribe, como tantos otros ríos de toda esta zona y tantos otros que fuimos cruzando a medida que vinimos avanzando en la Merche, que fueron varios los que filmé. Está todo completamente rodeado de vegetación, cubierto de verde con la sierra de fondo. Así que antes de bajarme de la Merche me bañé en repelente como Dios manda, para no ser atacada por todos los insectos de la zona, que son un montón, y cuanto más húmedo es, más insectos hay. Aquí tenemos un grupo de argentinos y hay dos colombianos también que se están reuniendo aquí. Son todos viajeros, así que vamos a compartir un poco con los chicos. Esta es una actividad
que se utiliza mucho en esta zona, el tubing. Son estas cámaras de camión infladas que uno se acuesta encima y se va trasladando por la corriente del río, que acá, miren lo bajito que está, que no se puede ni pasar, se quedó trabado acá el muchacho y tiene que correrse a otro sector. Me contaban que más cerca de la desembocadura del río en el mar es donde tal vez está un poquito más profundo, pero esta zona es toda bien playita. En Ecuador vimos mucho hacer tubing, pero no era como acá, sino que las cámaras del camión, estas gomas, estaban atadas entre sí, eran unas 5, 6 o 9 gomas, no sé cuántas eran, y el paseo se hacía en un río un poco más caudaloso y en grupo. Entonces quedaban todo el grupo ahí desplazándose con un capitán que los iba guiando porque iban a través de rápidos. Esto en cambio es un poquito más relajado porque, como pueden ver, no tiene casi corriente el río. Y volvimos a nuestro patio, que es este estacionamiento. Vamos a descansar un poquito acá tomando una cervecita. Les quiero mostrar acá a las amigas que tenemos. No me puedo acercar demasiado porque está electrificado todo esto, che. Así que hay que tener cuidado. Y miren la cantidad que hay. Vienen a comer la Sierra de Santa Marta de atrás. Esperemos que mañana se despeje a ver si vemos el nevado. Ay, pero qué patiecito tan bonito que tenemos. Muy tranquilo, nos dijo el señor que cuida. Nos vamos a quedar acá la noche solos, no va a venir nadie. Y nos dijo, acá van a estar seguros y tranquilos. Bueno, amigo, acá estamos con un amigo argentino, Leo. Dame la manito, Leo. Genio. Leo, presentate. Decí de dónde sos. Yo soy de Buenos Aires, que me crié en Buenos Aires, después me mudé al sur de Argentina. Y después, bueno, ahí en el sur viví varios años. Fabriqué esta moto hace unos años, 5 años, y me salí a viajar. ¿Y qué onda? ¿Con qué idea saliste a viajar vos? ¿Vacaciones? ¿Viaje a conocer? En un principio salí con la idea de conocer. Después cambió la idea y se transformó en una manera de vivir y ahí estoy. Ahora ya creo que no voy a regresar. Nunca más. No. ¿Hace cuánto que estás viajando? Ya van 5 años. Montón. Los primeros 2 años viajaba en Argentina, así que volvía, iba y venía, o sea, no fue permanente. Salía varios meses, pasaba a ver a mi familia. Después, ya que salí del país, ya sí, no regresé más. ¿Y qué ruta hiciste desde Argentina? Argentina recorrí todo el norte, las rutas principales, después recorrí las interprovinciales, caminos vecinales, qué sé yo, de todo. ¿Y de ahí por qué frontera saliste? Varias. O sea, me fui a Chile por el Paso Libertadores. Ajá. Bajé por Chile hasta Ushuaia. Subí en varias fronteras, subí en Neuquén, allá abajo no me acuerdo, el Puerto Montt. ¿Hiciste la carretera austral? La carretera austral. Ah, re bien. Después subí por Argentina, subí por la 40, hasta el norte. Después bajé de vuelta al centro, San Luis, Córdoba. Me fui a Uruguay 3 veces. Después, cuando entré a Uruguay, me hice por la ruta 3 hasta pasando Bahía y me regresé. No, fui recorriendo, o sea. ¿Y hiciste Brasil? Brasil, de Uruguay pasé a Argentina, como te digo, varias veces a Argentina. Después me fui a Brasil. Después de Brasil ya me fui para Paraguay. Paraguay, me fui otra vez al norte de Argentina. Entré en Bolivia por La Quiaca. De Bolivia subí a Perú. Di varias vueltas por Bolivia también. ¿Perú, Ecuador? Perú, Ecuador. Y después pasé acá a Colombia. ¿Y hace cuánto que estás acá en Colombia? No, hace 2 meses. 2 meses, bueno, ya sí. me quedan 30 días. Claro, un poquito más que a nosotros nos queda un poquito menos. ¿Y cómo haces para financiarte para viajar? Y vendiendo artesanía, nomás manilla, algunos... Las pulseras que le decimos nosotros. Pulseras, portasaumerio, trabajo mecánico donde puedo. Ah, te la vas rebuscando. Soldadura, sí.
He pintado casa, qué sé yo, he hecho trabajo de pintura. Lo que hay, hago. ¿Anillos también? Anillos, ¿Entendés? sí. ¿Y eso Depende lo haces vos? algunos sí. Los de acero no, obviamente. Claro. Después sí, anillos con alpaca o plata pero ya no me quedan esos materiales para trabajar, así que está ahí frenado. ¿Y eso vos lo fuiste aprendiendo en el viaje o era algo de lo que Aprendí en te el viaje, dedicabas? sí. ¿Ah, sí? Sí. Fui aprendiendo en el viaje de otros artesanos que te van dando por ahí. Te van dando la idea, te tiran una línea como Claro, para que vayas ir, claro, defendiéndote más. Y claro. ¿Vos en Argentina qué hacías antes de salir No, de yo viaje? tenía mi taller mecánico, hacía autos, motos, fabricaba chasis, hacía bastante. O sea que ya tenías idea de mecánica. Idea, sí. Claro. Y contame, por favor, de la estrella de este viaje, que es esta moto. Sí, esta moto había fabricado el chasis unos cuantos años antes y lo tenía ahí, como dicen, en stand-by. Hice el chasis y lo guardé. Y un día mi hija, la más chica, me dice, ¿por qué no agarrar la moto y te vas? Y la armás y te vas. Y bueno, me puse a laburar, la armé y salí. Qué bárbaro. ¿Y qué motor tiene esta moto? Tiene un motor de Honda Rebel, Honda Nighthawk. El 254 es 250 en realidad. Y yo ya la agrandé, ya la llevé a 300. Ah, la pelota. ¿Y Sí. cómo se porta? La verdad que no me ha traído problemas mayores. Más que el desgaste, ¿no? Claro. Tenía 120.000 kilómetros en Paraguay hasta que me anduvo el velocímetro, después se me rompió y lo saqué. Pero hasta ahí tenía 120.000 kilómetros ya recorrido. ¿Le tuviste que hacer muchas cosas en el viaje? No, 2 veces nomás le abrí el motor. Ah, sí. Una vez en Paraguay para control en realidad. Y resulta que no era mucho el desgaste que tenía, así que lo volví a armar, cambié algunas cositas. En Ecuador se me rompió la caja, ahí sí lo desarmé de vuelta. Pero nada. ¿Vos solo o...? No, yo solo, sí. Ah, genio. De hecho, cuando llegué acá, llegué con la moto rota también. ¿En serio? Sí, la reparé ahí abajo de ese árbol. Genio, o sea que tenés herramientas. Tengo todo, sí. Ah, claro. Sí, sí. ¿Y con esas mismas herramientas laburás vos cuando... No, ¿Te dicen sí. laburo en un taller? No, cuando conseguís taller te dan herramientas. Ah, O sea, usar la herramienta del taller. qué buena onda. Pero- ¿Cómo hiciste todos estos detalles? Porque esto es impresionante. ¿Y soldadura? ¿Fuiste de a poquito? Sí, la cadena esa es una cadena común. Pero bueno, soldada. ¿Y lo tenías idea de lo que querías hacer? Sí, o- sí, ya tenía la idea fija. Qué genial. Y sí, cuando pasás en las fronteras, ¿qué te dicen? Y qué sé yo, la gente reacciona bien al proyecto. La policía me pregunta a mí, ¿la policía te molesta? Para sacarse fotos, me paran. Se sacan Claro, fotos. curiosidad. El otro día los militares estaban ahí, vinieron, se sacaron fotos. Curiosidad, se sacan la foto y... Y cuando te paran en la ruta, las policías de tránsito, nada. No, nada, ni los papeles casi me han pedido. Muy buena la garra Sí. espejo. ¿Cómo es continuar este viaje? Y todavía no sé, porque como vengo ahí bastante justo ahora, la idea es ver si puedo renovar en Colombia mis papeles y de ahí irme para... Después que pase el año que me piden en Ecuador, volver a Ecuador. Ajá. Si es que no consigo para cruzarme a Panamá antes, ¿no? Si no, la idea es seguir subiendo. Sí, Seguir sí. subiendo. Pero hasta México nomás. Hasta México, ajá. Sí, Estados Unidos no me interesa. Ni la cultura, ni el país, ni nada. De todas maneras, igual, la verdad, no me interesa ni su cultura, ni su país, ni nada por el estilo. Y bueno, hay, No. que ir moviéndose para donde uno quiere conocer. Sí, seguro. Che, y si te quiere ayudar la gente, ¿cómo puede hacer? ¿Tenés Y alguna forma? no tengo cuenta, ni tengo... Si me ven por ahí por la ruta, bárbaro. ¿Cómo te pueden ayudar si te ven en la ruta? Porque yo sé que hay Parándome... viajeros que no, porque No, sí. hay viajeros que les hacen regalos y tal vez los regalos no los pueden llevar por el peso. Tal vez les conviene que te den un dinerito para que Sí, vos te sí, puedas siempre comprar una conviene. comidita, lo que Siempre sea. conviene la plata, sí. Siempre conviene eso. Bueno, ya saben, chicos, si lo ven por ahí por las rutas, que tenemos un montón de seguidores acá en Colombia, lo paran, le dicen, Leo. Yo paro. Donde me paran, paro. Y te dan una... Mientras una no me hagan monedita. perder el tiempo. Vamos, Leo, choque los 5. Genio. Dale, gracias. Tremenda la historia de Leo, ¿qué les pareció? Cuéntenme.
no solamente por cómo se armó esa motocicleta, sino que también él lo que nos contó es que se cansó de su estilo de vida, vendió todo, dejó acomodaditos a sus hijos porque les dejó una casa para los 3 y salió a viajar con esta motocicleta. Hacía un montón que nos hacía una historia inspiradora, así que el que quiera participar del Flor de Saludo, que yo siempre elijo los primeros que dejan mensaje porque eso nos ayuda muchísimo. Bueno, pongan si vieron alguna de las últimas historias inspiradoras que subí desde Buenos Aires, que fueron todas videollamadas, porque ahí me hicieron al aguante muy pocas personas, así que si vos viste alguna historia inspiradora, menciona cuál viste, que si sos uno de los primeros, te saludo por supuesto. Le voy a mandar un flor de saludo a Rogelio Alexander Núñez de Cali, que escribió ni bien salió el video, gracias, que eso nos ayuda un montón. Acordate que no solamente tenés que escribir ni bien sale el video, sino que tenés que chequear si estás suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque el flor de saludo es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por sus likes, gracias por sus mensajitos y gracias por verse las publicidades, que eso nos ayuda un montón. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.